afectados de una u otra manera por ellas. Se van construyendo en pasos, en compañía. A estas últimas pertenece la pregunta que en sus desplazamientos articula 14 años de búsqueda. Si bien la gran pregunta de Connie es por la especificidad del liderazgo femenino, surgida de la intuición de la diferencia con relación al típico masculino, abordarla implicó distintas formulaciones, lo cual permite hablar de 3 etapas de la investigación, por supuesto no lineales ni cerradas, sino traslapadas como en un ir y venir. La primera etapa, 2002-2008, corresponde al trabajo en perspectiva latinoamericana, realizado con mujeres en alta dirección en el sector privado, dirigido por Silvia Maxfield. La indagación en Colombia está motivada por una sorpresa interesante. Nuestro país, usualmente tan mal posicionado en todos los índices de desarrollo, se destacaba en el porcentaje de mujeres en cargos directivos, inclusive comparado con Norteamérica y Europa. Comprender esta situación demarcaba un itinerario, una descripción fenomenológica inicial de cómo habían alcanzado esas mujeres concretas a atravesar los estereotipos de género y llegar a donde estaban. ¿Cuál era su historia personal y cómo era su vida laboral? Vale la pena notar que la pregunta fue suscitada por alguien en la audiencia, en la primera puesta en común de resultados en 6 países latinoamericanos. ¿Por qué? Naturalmente Connie no podía saberlo, porque el resultado era inesperado, entonces era preciso desentrañar los motivos. Este primer desplazamiento de la pregunta daría un lugar central al diálogo en profundidad con mujeres, para comprender la particularidad de su vivencia, descubrir sus dilemas, sus desafíos cotidianos, su manera peculiar de afrontarlos, lo cual solo es posible en el encuentro cara a cara, que suscita la confianza, chispa insustituible para que emerja lo importante tras el dato y la anécdota, la vida vivida, testimonio. El dispositivo, un ir y venir entre la actitud de la investigadora y la de la terapeuta. Era una muestra muy pequeña, probablemente irrelevante para estudios estadísticos válidos, pero de una riqueza infinita en profundidad. Su valor estuvo en comprender que el recorrido sería, abro comillas, un trabajo con mujeres y para mujeres, ¿cierto? En forma paralela, Connie tuvo la genial idea de armar el taller Conciencia Femenina y Liderazgo, inicialmente con mujeres del programa de alta gerencia de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, pero abierto a mujeres con experiencia directiva, no necesariamente en la cúpula de las organizaciones, en las 14 promociones restantes. Ha habido en el taller 350 mujeres. He tenido el privilegio de participar, al igual que Alejandro Sánchez Santamaría, en su diseño y ejecución. La pregunta en este contexto tuvo un nuevo desplazamiento. ¿Cómo hacer emerger, a partir de los variados testimonios, la conciencia femenina sobre la especificidad de su forma de liderar? La hipótesis que se mantiene hasta hoy y que corresponde al ideal normativo que subyace toda la investigación es que hacer conciencia de lo vivido es a la vez difícil e indispensable si esperamos comprender las barreras, no siempre explícitas, que las organizaciones ponen al ejercicio del poder femenino y asimismo si pretendemos cambiar la cultura organizacional desde su raíz, el cambio de las personas en aras de la ansiada pero esquiva equidad. El ejercicio de la palabra compartida tiene la fuerza de generar solidaridad, como lo muestra el foro que se ha desprendido del taller, en el que participan con gran entusiasmo cada vez más mujeres. Permítanme en este punto lanzar una hipótesis personal desde la fascinante experiencia de planeación de esos talleres redimensionada al leer el libro. Connie ha forjado en el ir y venir entre la multiplicidad de voces que ha escuchado con atención y el trabajo interior con su propia vida, un estilo de liderazgo femenino, cuyos efectos, para quien está cerca de ella, persiguiendo alguno de sus proyectos, es maravilloso. Tiene una peculiar manera de suscitar que emerjan de sus interlocutores las mejores ideas y la pasión necesaria para comprometerse a dar lo mejor de sí, sin dirigir, sin controlar, sin ser protagónica. Pero lo más admirable para mí era cómo,
después de nuestra conversación libre sobre cómo organizar el siguiente momento del taller, en 1 o 2 días, a partir de breves notas en su cuaderno, nos remitía el plan de una sesión, perfectamente articulado, con los ejercicios idóneos, con los lugares y tiempos precisos de intervención de cada uno, libreto que siempre lograba el objetivo propuesto. Confieso que aún hoy me parece mágico, y cada vez que tengo que planear un seminario o un taller, lo hago con la imagen de Connie presente. Entre el taller y las entrevistas a mujeres para la investigación, se establece un nuevo ir y venir de mutua retroalimentación permanente. El principal hallazgo de la primera etapa fue poder identificar expresiones claras y muy ricas de la particularidad del liderazgo femenino, confirmando la hipótesis de la diferencia con el masculino. Sin embargo, la gran pregunta, ¿por qué se destaca el número de mujeres líderes en cargos de dirección en Colombia?, seguía sin responder. El 2008 es señalado por la autora como un año de quiebre en el recorrido, que da lugar a la segunda etapa de la investigación, 2009 a 2015. Marca nuevos desplazamientos en las preguntas a partir de la presentación de resultados en el encuentro latinoamericano y los intercambios e inquietudes que suscitó el caso colombiano. El avance requiere nuevos ires y venires. En primer lugar, en el plano metodológico, ante la inquietud por pasar de la singularidad del testimonio al tejido de algunos hilos comunes, fue preciso combinar procedimientos cuantitativos y cualitativos, estandarizar un formato de entrevista para ampliar no solo el número de interlocutores, sino los sectores y áreas de Colombia, así como los estudios comparativos a nivel latinoamericano. También crear un equipo de investigación formal, con estudiantes que a partir del seminario de investigación iniciado bajo la dirección de Connie en 2008, vincularon sus tesis al proyecto y o se convirtieron en asistentes de investigación. En segundo lugar, para tratar de caracterizar ese liderazgo femenino vislumbrado, se requirió profundizar en las teorías del liderazgo. Es aquí donde la autora usa la metáfora del ir y venir por primera vez para explicar la tarea de doble vía entre el concepto y el testimonio, comillas, desde las teorías e investigaciones sobre el liderazgo hacia las entrevistas a las mujeres, desde estas hacia nuevas lecturas, ¿cierto? La pregunta de nuevo se desplaza: ¿cómo ejercen el liderazgo las mujeres? El hallazgo, a partir de interrogar sobre los obstáculos y desafíos, sobre el estilo de liderazgo que han practicado, el interés en el poder, los factores que creen han determinado sus logros profesionales y sus metas personales, el hallazgo fue la confirmación de la presencia de estereotipos de género en las organizaciones, aunque sin plena conciencia por parte de las mujeres. Sobre el tipo de liderazgo femenino, que han llamado participativo, le daremos a Connie la palabra un poquito más adelante. El haber involucrado a los estudiantes a partir de un seminario develó un nuevo filón de la investigación: cómo introducir el tema en quienes aún no han experimentado el problema de género en el plano laboral, y más aún, cómo motivar en cada uno la conciencia de su propio género. Este escenario induce un nuevo ir y venir entre la investigación y la docencia, esta vez, equilibrio que se ha convertido en la cruz de la vida académica y en el cual la experiencia de Connie constituye otro aporte significativo. Comillas: ellos me han permitido ejercer mi rol docente para enseñarles a plantear una pregunta, a escudriñar la literatura en búsqueda de un espacio para justificar esa pregunta y las diferentes formas de responder. A la vez que investigan, ejercitan la capacidad de escribir y desarrollar argumentos con las teorías y los datos. Es un ir y venir que nunca es lineal, ¿cierto? La tercera etapa, que apenas comienza, y en la cual el aporte de Connie y de las mujeres y hombres que desde distintos lugares han tenido voz en este recorrido, la denomina investigación aplicada, en el sentido de pasar al terreno, del terreno de los hallazgos al de las acciones, ¿cierto? Acciones orientadas a la emergencia de la conciencia femenina, no solo en las organizaciones, sino en la universidad. En ella, al igual que en las organizaciones, aunque hayan desaparecido bajo el manto del lenguaje políticamente correcto, las políticas de discriminación de género, todavía están arraigadas en lo más profundo de nosotros, en nuestras emociones y sentimientos, motivos del actuar. Al medir con mayor finura el significado del lugar destacado de la participación de mujeres en las empresas y entidades financieras más importantes del país, el panorama se ensombrece, al constatar que son muchas menos
y que su presencia en las cúpulas es bastante reducida. Asimismo, al intentar desentrañar la apropiación que tanto las ejecutivas exitosas como las generaciones jóvenes tienen de que la presencia de lo femenino en hombres y en mujeres, en las instituciones y en la vida pública marca una diferencia, se descubre que tenemos escasa conciencia de ello. De lo femenino no se habla, es más, muchas veces se oculta para no crear conflictos. Pero si comprendemos que, comillas, vivir y actuar en equidad es una tarea exigente, que solo será realidad si las mujeres nos empoderamos en la transformación de los imaginarios organizacionales, familiares, sociales, culturales y políticos, el compromiso no es abstracto ni institucional. Su lugar está en el corazón de cada persona singular, a partir de cuya historia se forjará la historia. He sugerido, sin hacerlo explícito, el ir y venir esencial que ha hecho posible este recorrido de investigación y de vida, origen de nuevas preguntas y nuevos desafíos, la conversación. El dispositivo que se oculta tras el investigar con y para. Como lo señala la autora misma, nada de lo escrito es el producto del soliloquio, del diálogo de un experto con la tradición intelectual acuñada como metáfora de la verdad. Por el contrario, el camino ha sido del testimonio a la conversación, esa aventura personal, emocional e intelectual no ensayada que nos pone en contacto simpatético con la perspectiva del otro diferente y así fomenta una nueva intelección de la propia identidad y sobre todo del entramado de sutilezas que nos vincula irremediablemente en tanto humanos. La conversación, juego de lenguaje distante del debate y la argumentación, no busca consensos a partir de razones. Su pretensión es más modesta y por ello más poderosa. Es que nos acostumbremos unos a otros, a la convivencia en la pluralidad de experiencias y visiones de mundo, matriz de justicia y solidaridad. El valor del camino recorrido en esta investigación es poner en primer plano la conciencia como tarea, reconociendo que, como dice Nussbaum, la conciencia es un ente delicado y vulnerable, que necesita el respaldo de las leyes y las instituciones y que merece el igual respeto y el respaldo igual. Muchas gracias. Creo que el libreto es que ahora le hacemos unas preguntas a Connie. Entonces sigamos el libreto, para no hacer el libreto de la tangente. Ok. Bueno, la primera cosa que llama la atención es de dónde nace tu interés por las mujeres, que te ha acompañado tan largo rato. Gracias, Ángela, gracias por esa presentación tan completa y también escrita. Antes de contestar tu pregunta, yo quiero dar gracias a varias personas y en últimas a la universidad, primero que todo, porque en alguna medida hasta hoy, pero creo que cada vez menos, en la universidad uno puede hacer lo que uno quiere. Ha podido hacer lo que uno quiere. Eso es lo que yo, pues aquí esto es una muestra de eso. No me impusieron una forma, una metodología, ni una cantidad de artículos, ni unos puntos. No, yo hice lo que me pareció y bien. Y a la facultad que me dijo, pues el Henry Gómez me dijo que escribiera un libro corto y de fácil lectura. Escribir fácil me costó mucho trabajo. Pero bueno, se cumplió la tarea. En segundo lugar, a Piedad. Valga la verdad que si no es por Piedad este libro no sale, porque su acompañamiento editorial, su capacidad de darle la vuelta a las cosas, de entender qué era lo que yo quería hacer y acompañarme a hacerlo fue muy especial, muy importante. En tercer lugar, a los estudiantes, ¿sí? A mis asistentes de investigación, porque es que los asistentes fueron los que me permitieron investigar. Mis estudiantes de tesis también. Si no fuéramos los estudiantes, yo no hubiera podido escribir nada sobre lo que he hecho. Nada. En cuarto lugar, a las mujeres que se dejaron entrevistar, que les pareció que esto valía la pena y fueron dándole espacio, digamos, en las organizaciones. Hoy en día, esto empezamos en el 2002,
estamos en 2017, 15 años después, y hoy en día ya es un tema como común y corriente, se está publicando un libro sobre eso, pero eso no era así. Y por último quiero darle las gracias a mi familia. En primer lugar a Alejandro, que me enseñó a escribir, porque me acuerdo mis primeros eran fatales. Yo apuraba para terminar, y Alejandro me decía, no, hay que desarrollar la idea, tienes que darle articulación a las ideas. Entonces, en primer lugar, de mi familia, Alejandro, y a Jimena y Juan Sebastián, que se patearon la escritura de esto los fines de semana en Sopó, volvía y les leía la introducción y me fueron dando muchas ideas, y a su paciencia con mi obsesión por las mujeres, y vuelvo al tema. ¿De dónde me nace este interés por las mujeres? Yo creo que, como lo digo ahí en la introducción, aunque no quedó todo lo que yo había escrito en la introducción, siempre tuve una resistencia grande a que me trataran como una discriminación, sí, como que me dieran la mano para caminar, o que me regalaran, o que me pagaran las cosas, los hombres, o ese estilo de cosas. Entonces yo siempre tuve como esa cosa, ¿no? Y unos modelos en mi familia fuertes, mi abuela materna de origen santanderiano, entonces como que siempre tuve unas mujeres importantes, fuertes en mi vida, mi suegra, fundamental persona en mi vida. Entonces como que a partir de cierto momento yo dije, bueno, yo me siento distinta por ser mujer, y cómo hago que eso se valga, ¿sí? Que eso se haga valer, ¿no? Y cómo hago que lo que hacemos las mujeres de distinto no sea menos, pero que se vea. Ahora, hay una cosa que se me ha ocurrido, que lo dije alguna vez en otra parte, y es que mi abuelo, que escribió su tesis de abogado en el año 1913, fue sobre los derechos legales de la mujer casada. Entonces yo no sé si será algo genético también. Un tema que me parece que puede ser importante para escucharte. Tú dices que la investigación insistes en que fue con y para las mujeres. ¿Por qué ha sido en tu trayectoria tan importante el trato personal? Bueno, yo soy psicólogo, y cuando me hice la carta astral, una vez que una amiga me regaló la idea de la carta astral, ella me dijo que que en mi carta astral no era que yo hubiera estudiado psicología como una opción, sino que me tocaba, o sea que lo traía. Y a los psicólogos nos interesan las personas, ¿sí? Entonces yo sí creo que eso está presente en mí. Yo empecé estudiando filosofía, pero digamos que lo que me interesa es lo que las personas viven, y eso que las personas viven es distinto para cada una. Entonces eso solo se logra en esa conversación. Por eso, digamos que mi metodología de enseñanza, que tengo desde hace como 18 años, es partir de lo que les pasa a los estudiantes, no llegar con un programa. Entonces en todo siempre parto de las personas. Ya hiciste alguna mención a esto, pero me gustaría que lo ahondaras, sobre todo para la gente de la vida académica. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre escribir un libro y un artículo académico, y cómo se ejemplifica en tu trabajo? Sí, bueno, en un libro uno dice lo que uno quiere, guardadas las proporciones, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, esto es lo que quiero decir, lo quiero organizar así. En un artículo, en alguna medida, tienes que hacer lo que dice la academia, ¿sí? Hay unas directrices de cómo se escribe, de cuáles son las partes, de qué se puede decir y qué no, si lo puedes decir en primera persona o no, no se puede, ¿no? Alejandro no le ha publicado cosas porque él escribe en primera persona. Entonces, los artículos, ahora, no quiero dejar de ver la importancia de escribir artículos, ¿sí? Gustándome más escribir un libro, la importancia de escribir un artículo es que en alguna medida lo hace a uno más humilde, porque tiene uno que tener en cuenta lo que han dicho otros. No me paro yo aquí a decir que descubrí la brújula,
Entonces, y esa disciplina que yo les digo a los estudiantes que de todas maneras hay que aprender, le enseña a uno una manera de decir las cosas que en alguna manera le facilita lo que cuando quieres decir lo que tú quieres no es tan fácil, pero es completamente distinto. O sea, hay que pasar por ambas experiencias, como de hecho se muestra en la investigación. Detrás de la investigación hay varios artículos académicos. ¿Podrías explicar el sentido de liderazgo femenino como liderazgo participativo? Sí, cuando en la primera parte de la investigación, en la que tú mencionabas de Sylvia Maxwell, ella nos dijo que, pues el decano entonces, Jorge Hernán Cárdenas, me dijo que si quería participar en esta investigación, que era entrevistando mujeres presidentas o vicepresidentas de empresas. Entonces pues, me pareció fascinante. Yo en ese momento no había estudiado nada sobre el liderazgo femenino, había trabajado distintos temas de las mujeres, pero no liderazgo. Y empecé a entrevistar a estas mujeres y parte de lo que me fui encontrando es que había como una constante en la forma que ellas describían cómo trabajaban. Entonces, para el primer artículo que escribí, ya no fue para Silvia, sino para el Instituto de Empresa, aquí tenemos una alumna del instituto, lo que hice fue mirar, coger las partes de las entrevistas, de las primeras 23 entrevistas, que se repetían en la forma de hacerlo, y lo llamé participativo. Luego encontré que en la literatura también lo llama así, lo llaman de varias maneras, pero sí es una cosa que se veía, digamos que se repetía, es que es incluyente, que invita a la participación, o sea, que es abierto, que comparte los datos. Una cosa que cuentan muchas de esas mujeres es que a ellas les costaba trabajo no decir lo que habían encontrado, lo que estaban haciendo, la forma como lo hacían. Y lo que vine a encontrar después, sobre todo trabajando en talleres con hombres, es que me excusan los hombres, no sé si sea cierto para todos, los hombres se guardan la información, la utilizan estratégicamente, comillas. ¿Sí? Las mujeres simplemente van haciendo las cosas, van contando lo que hacen, van soltando y van invitando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, incluyen a la participación. Y por último, el proyecto de investigación apunta a la conciencia femenina como condición de posibilidad de un cambio en la cultura organizacional que busque la equidad. ¿Cómo desarrollar esa conciencia? ¿Cuál sería el papel de la autoobservación y cuál el de la conversación? Ahí quiero un poco preguntarte sobre los talleres. Sí. ¿Cuándo fue que nos retiramos de la universidad? En el año 2000. En el año 2000 nos retiramos un año de la universidad y ese año me puse a leer todo lo que no había leído, todos los libros que uno compra en las ferias, en los viajes y que no se lee. Y tenía pues ahí una rufla de libros y entonces empecé a leerlos y empecé a ver la posibilidad de que las mujeres, esto que te dije antes, rescataran y validaran la manera como hacen las cosas. Entonces hice unos grupos focales en el comedor de la casa con distintas mujeres ejecutivas y me excusan las que estaban allá. Ellas no se dan cuenta de eso, no se daban cuenta. Es decir, las mujeres, al contrario, había como una negación de que ellas fueran de alguna manera distintas a los hombres. Eso me lo sigo encontrando. Entonces, ahí fue que se me ocurrió, pero tal vez si se dan cuenta de cómo es que hacen las cosas, puedan validar la manera como lo hacen. ¿Sí? Y entonces ahí empecé a invitarte a ti, a Alejandro, a Joana, a Dark, a Gloria Ayala, a que hiciéramos unos talleres para que las mujeres se dieran cuenta. Se dieran cuenta de que lo que hacen es distinto, pero lo que dice la organización es que somos iguales. Y digamos que en términos legales, todo bien, ¿sí? Que seamos iguales. Lo que pasa es que ahí, al no reconocer que las mujeres tenemos unos retos distintos, ya entramos, digamos, en las relaciones en las organizaciones, entonces se asume que ellas pueden llegar a la misma hora que supuestamente podemos llegar, no tienen obligaciones externas que les exijan atender ciertas dimensiones familiares que no las tienen que atender los hombres, aunque cada vez, lo veo en la terapia de pareja, cada vez hay más hombres
están dispuestos a hacerlas también. Entonces, al no rescatar y validar la particularidad de las mujeres, dándose cuenta ellas que la tienen, ellas no exigen lo que les permite ser distintas, si no hay esa conciencia. Entonces, ahora, esto va amarrado también a los talleres de autoconocimiento que se inventó Alejandro, y es que en la medida en que nos demos cuenta de cómo somos más libres para hacer lo que escojamos ser. Es un poco eso. Bueno, yo creo que la conversación es lo suficientemente rica hasta el momento como para darles la palabra. Entonces, bienvenidas, cualquier pregunta, comentario. Bueno, primero, mil gracias y mil felicitaciones por tan excelente presentación. Creo que ustedes son bastidor para nosotras mujeres, ejemplo. Y mi pregunta va orientada más hacia el tema de liderazgo y equidad de género, ¿sí? ¿Cómo concibe una mujer ejecutiva de alto nivel la investigación que ustedes, o que María Consuelo Constanza desarrolló con respecto a la visión de país? ¿Estamos preparados para ser tan explícitos en ese papel de la mujer tomando decisiones a gran escala? Pues paradójicamente Colombia pues es uno de los países que tiene más proporción de mujeres en posiciones de dirección, inclusive más que Canadá, que Inglaterra, que Francia. Entonces, pues si tú me dices si el país está preparado, yo no sé qué es que el país esté preparado, pero que ahí están esas mujeres haciendo la tarea, la están haciendo, ¿sí? Ahora, cuando tú les preguntas a las mujeres si ellas sienten que están preparadas para liderar, nos pasa una cosa terrible. Como si ustedes ahorita me ponderan esta bufanda que me tiene acalorada, pero estoy con estas dos. Inmediatamente comenzamos como a demeritar lo que hacemos, ¿sí? A decir, no, pero es que se me dañó un poquito en la esquina. Nada que ver, ¿sí? O sea, de todos modos. Entonces las mujeres sí tendemos mucho a demeritar lo que nosotros mismos aportamos. Entonces ahí yo creo que hay todavía un trabajo largo para hacer, y esto no es solamente en Colombia, de que no nos dé pena ser exitosas, o que no nos dé pena hacer valer, o que no nos dé pena ser distintas, o lo que sea. Hay como un aprendizaje, yo no sé la filosofía que ir ahí, pero hay como un aprendizaje que hay que hacer un delete grande, ¿no? Ahora, fíjate que aquí no hemos tenido, ni creo que vayamos a tener pronto, una presidenta mujer. Argentina tiene, Chile tiene, ¿no? Alemania tiene. Entonces puede que a la gran posición no. Pero yo hablaba una vez con unas mujeres que se habían metido a la política, y ellas decían, mire, a mí no me interesa ser presidente, pero me interesa que las cosas cambien. A veces la posición más alta no es necesariamente la que logra el cambio. Ahora, tú me preguntas sobre si esas mujeres en las organizaciones, ¿cómo ven esto? Depende. Hay muchas mujeres que les parece que no tienen nada particular para que las estudien, pero el libro lo que relata son lo que estas mismas mujeres que sí han llegado a posiciones de dirección han logrado. Una cosa que había pensado decir y se me pasó es que este libro es sobre las mujeres, más que todo en organizaciones del sector privado que han llegado a posiciones de dirección, pero la gran mayoría de liderazgos que también son femeninos y que no se ejercen en las organizaciones, hay cantidad, y en Colombia hay muchísimos ejemplos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Voy a leer el libro inmediatamente. Ahorita que habla de la aspiración, posible aspiración presidencial de una mujer en Colombia, de por qué en otras latitudes sí hay mujeres que han llegado a la presidencia, es una curiosidad. ¿Por qué en Estados Unidos no, siendo
el país más democrático y más con más posibilidades, o bueno, desde aquí lo vemos así, para que haya un escalamiento de una mujer, precisamente dada su característica democrática. Esa es una pregunta. Y la otra, dentro de lo que dijo Ángela, vi algo que conversaba esta mañana con Camila sobre las barreras invisibles que tenemos las mujeres para escalar. ¿Qué tan invisibles siguen siendo esas barreras y qué tan cerca estamos de que nos mostremos las caras? Contesto la segunda primero porque me es más cercana. Si uno no ve, no se da, vuelvo al tema de la conciencia. Si uno no se da cuenta de lo que le pasa, ¿qué va a cambiar? Y parte de lo que nos pasa a hombres y mujeres es que muchas de las cosas que hacemos no sabemos cómo las hicimos, para qué las hicimos, por qué las hicimos. No hay esa mirada interior. Y mientras esa mirada no se ve, pues mal podemos saber para dónde vamos. Yo me acuerdo el doctor Ríos, médico bioenergético que ya murió, él decía, si usted va para Tunja, hay varios caminos, pero usted tiene que saber que va para Tunja. Entonces, a veces pasa que no sabemos para dónde vamos, ¿no? Pero se me olvidó qué fue lo que me pregunté. Las barreras. Fíjate que las dos barreras que nosotros hemos encontrado, las más grandes, que reconocen las mujeres, que ya no que las vencieron, son los estereotipos de género, que son, mucho parte del problema de los estereotipos de género es que, como es lo que hacemos todos, pues no nos damos cuenta. Es lo habitual, es lo que hacemos. Y la otra es el balance hogar-trabajo. En eso, por ejemplo, yo he visto que ha cambiado mucho de las primeras investigaciones del 2002 a las de hace 2 años. En las investigaciones del 2002, las mujeres le daban, si se presentaba una situación de conflicto hogar-trabajo, le daban prelación al hogar, a la familia. Hoy le dan en relación al trabajo. Yo no sé si eso será bueno, pero haya habido un cambio. Entonces, la invitación mía es a que los hombres se monten en este cuento para que no sigamos las mujeres haciéndonos cargo de todo y las organizaciones iguales a siempre. Porque hay que cambiar esas reglas en las organizaciones y ciertas exigencias. Sí creo que el trabajo a distancia o desde la casa o ciertas formas de todo el teletrabajo y todo eso sí ha facilitado que pueda haber un mayor balance. Eso lo dicen las mujeres de las recientes entrevistas. De Estados Unidos no tengo ni idea, debe haber cantidades de explicaciones políticas o de ciencia política, pero digamos, Estados Unidos, cuando nosotros miramos las cifras de participación en las altas posiciones, Estados Unidos es la que mejor está. ¿Sí? Pero yo no sé, yo no me atrevería a decirte nada porque no sé, realmente. O sea, si miramos lo de Hillary Clinton ahora, pues es que pasó una cosa tan rara que... ¿sí? Pero yo creo que, vuelvo a lo de los estereotipos, yo creo que hay muchos temores. Yo me acuerdo una vez que Noemí Sanín, precisamente en el Instituto de Empresa, estaba embajadora, y ella nos dijo que ella había contratado un asesor para la campaña presidencial cuando ella era candidata, y que el asesor le decía, no hable, no sé cómo, deje de decirse más, no se pare, no se siente, no mueva las manos. Y ella dice, yo perdí mi seguridad, ¿sí? Porque lo que querían era que yo fuera como son los hombres. Hay muchas razones seguramente por las que ella perdió esas elecciones, pero no sé si ustedes se acuerdan que ella le dio un mini trastorno en Cartagena, en un auditorio enorme. Ella dice que ella entró y venía muy acalorada y pidió algo de tomar, y le pasaron un vaso y ella se lo tomó. Ella cree que ahí había algo que le hizo daño, y ella sintió así como un trastorno y la reacción se vino abajo en las encuestas y no salió. Entonces, de todas maneras, hay muchas creencias de que el liderazgo tiene que ser duro, que tiene que ser dando órdenes. Miren, cuando yo fui vicerrectora, yo les decía a los decanos, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que quieren que hagamos?
Entonces ellos decían que a mí me faltaba liderazgo porque les estaba preguntando qué era lo que había que hacer. ¿Cómo así? Es que yo no soy ingeniera, no soy científica, ustedes no me dicen. Hay la expectativa de que hay un liderazgo de arriba para abajo. Y si se ejerce distinto, que a propósito los hombres también ejercen ese liderazgo participativo, incluyente, etc. Pues la expectativa, el estereotipo, es como... Para la sociedad, una colombiana, donde se trata no se quieren hacer la mujer, no violencia contra la mujer. Por otro lado, sea la sociedad que más mujeres tienen cargos de liderazgo, aunque se verá esta brecha tan amplia, tan significativa, tan desbalanceada. Pues miren que me traes a cuento que en un índice que es el índice de desarrollo humano, que mejoró un poquito, en Colombia es horrible, es de los peores, ¿sí? Yo no podría decirte qué es, ¿sí? Aquí nos destacamos en todo. ¿Tú quieres decir así? A mí me parece que lo interesante de este recorrido es que no saca una estadística absoluta. Ese destacarnos tiene una cantidad de matices que yo creo que hay que leer el libro para comprenderlo. Porque con relación a los otros índices, yo creo que los otros índices también son tremendamente absolutistas porque tampoco miran otras cosas de filigrana que estadísticamente son despreciables, pero que en la vida cotidiana son importantes. Yo creo que hay que ponerle un poquito de humor a los índices y no matarnos, como nos estamos matando por ejemplo en las universidades, por ascender. O sea, si uno llega a quedar de tercero es crisis absoluta, y el índice per se no me parece que sea lo más importante. Yo creo que hay que hacer mucho más trabajo en la línea narrativa, en la línea de conversar con personas, pero sí es angustioso, ¿no? Esto que tú señalas. Ahora, no sé si tenemos datos de qué pasaba hace 50 años. Lo que pasa es que ahora se mide y se dice, se ve. Caracol, no, mentiras, sí, no, es el Blue Radio, estábamos agenda en tacones, de las mujeres, y estaba contando Flavio dos Santos, que es incendiario, por eso me gusta, estaba contando que en Rusia, una compañía de élite de aviación ha logrado montar un proyecto de que mujeres mayores de 40 años, que sean más de talla 12 y que no sean bonitas, queden excluidas de la aerolínea, y han montado todo un discurso con la idea de que si uno es más gordo, que el promedio talla 0, entonces es un riesgo para el avión porque se puede enfermar, como si solo le diera infarto a la gente gorda. Que si había una emergencia, una persona un poco más gorda no cabría por la puerta de seguridad. Entonces, para que ustedes vean que las barreras sí siguen estando, aunque lo aparentemente correcto pinta. Tengo una pregunta en relación a lo que mencionaba. Sobre todo esta semana apareció una investigación en la que decían, por ejemplo, que de aquí a 2187 es cuando finalmente las mujeres y los hombres pues van a ganar salarios similares, ¿cierto? La brecha, aunque tú mencionas en tu trabajo, pues parece que los temas aparecen a ser implícitos en el cuidado, en este tipo de cotidianidades, pero pues digamos el camino parece ser que todavía está muy largo. Aquí echándole una ojeada muy rápida al libro veo que también te interesan los temas de educación y de hecho empiezas mencionando como esas primeras experiencias que uno tiene cuando compite contra los chicos que son musculares, rápidos, veloces. Y la pregunta pues en concreto es, tenemos que atacar por todo lado para digamos llegar y visibilizar estos temas, pero en puntual con un tema pues que es tan amplio, pero sobre el cual tú tienes experiencia como la educación, ¿desde dónde podríamos empezar? Y sobre todo como en esas primeras experiencias. Gracias. El índice que yo tenía era que en el 2074 tendríamos igualdad salarial, pero bueno,
por lo visto está peor. Sí pienso que hay que empezar en los hogares. Y hay una cosa ahí que es dramática en las mujeres colombianas, y es que las mujeres colombianas a los niños les hacen todo. Y eso me lo sigo encontrando en los diarios. Una metodología que usamos en los talleres de autoconocimiento son los diarios. En los diarios de la maestría en género, los estudiantes cuentan que les ponen a tenderle la cama al hermano, a servirle la sopa al hermano. O sea, las mamás son, las mujeres seguimos siendo las que mantenemos eso, las que cuidamos más a los niños, las que no nos dejamos hacer nada, pues ahí hay una tarea grande que aspiramos en que en estos talleres, que varias veces se trae esto a cuento, pues ellas ya no maleduquen a sus hijos. En el preescolar, ¿sí? Yo me acuerdo cuando Jimena era chiquita, estábamos viviendo en Estados Unidos, y en el preescolar de ella, niños y niñas tenían que hacer las mismas tareas. Niños y niñas se podían vestir con la ropa de niños y niñas, ¿sí? O sea, esto te estoy hablando de 2000 ¿qué? No, 1988, 67, 88, ¿sí? Y ahí, digamos, había esa posibilidad. Y veo también en niños, por ejemplo, franceses, porque una amiga que tiene sobrinos franceses, que los niños y las niñas hacen las mismas cosas. Pienso que aquí nos falta mucho trabajo en eso, y se tiene que hacer a nivel de preescolar. O sea, hay que empezar allí para que realmente, pues, ahorita estamos haciendo investigaciones con la Facultad de Ingeniería, mirando qué pasa en los colegios, qué mensajes están recibiendo sobre las carreras STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, matemáticas. Vamos a ver qué encontramos. Pero parte de lo que dicen las niñas es que los profesores hombres les dicen a las niñas que no estudien carreras con matemáticas. O sea, también los profesores hay que hacer un trabajo allí. Y en la universidad todavía es tiempo, pero hay que empezar en el preescolar. Bueno, teniendo en cuenta no solamente los cambios a nivel histórico, sino también tu propia, pongámonos de esta forma, relación de liderazgo frente a unos liderazgos masculinos. ¿Cómo crees o cómo incluso tú pudiste rescatar los valores del liderazgo femenino o propios del liderazgo femenino ya dentro de un mundo como el académico? No te entendí bien la pregunta, o tal vez me distraje. ¿Cómo poder hacer escuela a partir de los valores propios del liderazgo femenino en un mundo tan masculino como el académico? Mira, si supiera, o sea, aparte de lo que, digamos, una forma de hacerlo, hace hacer uno las cosas como uno cree que hay que hacerlas, ¿no? Pero yo me retiré de un puesto directivo porque no logré. Hay que seguir tratando, pero no podría decir. Esa es la pregunta del millón para mí todavía. Por eso sigo trabajando. Ángela se tiene que ir porque la nombraron profesora emérita en la Universidad Javeriana, entonces tiene que ir. Connie, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no fomentar este tipo de talleres que estás haciendo en el posgrado y este tipo de discusiones en el pregrado? Muchas veces sucede que las mujeres nos damos cuenta de estos estereotipos cuando ya estamos en el mundo laboral. ¿Cómo prepararnos desde el pregrado? Mira, yo he ofrecido estos talleres y nadie se ha inscrito. Los podemos volver a ensayar, pero cuando alguna oportunidad lo ofrecí, se inscribió una persona, precisamente porque no hay la conciencia de que esto nos puede afectar. Sin embargo, en 15 días voy a hacer un taller para los estudiantes que se van a graduar de la Facultad de Administración, contándoles un poco estas cifras y haciéndoles algunas habilidades de negociación, porque es que mira lo que les pasa. Salen
y les ofrecen un salario a las mujeres, se conforman con lo que les ofrecen, los hombres pelean por su salario, entonces de entrada ellas entran con mucho menor salario. Entonces vamos a hacer un mini taller, creo que en la semana del 18, para promover precisamente este estilo de cosas. Pero si ustedes me ayudan, montamos algo más. Ahora, cada vez hay menos materias electivas, entonces eso lo dificulta. Pero sí hay que hacerlo, hay que insistir. Pues no solo en administración, sino en todas las carreras. Podríamos hablar. Bueno, antes de hacerte la pregunta, quisiera contarles a todos una anécdota. Aún recuerdo en tu oficina en el RGC diciéndome, ¿tú te quieres graduar o quieres generar conocimiento? Y cuando estábamos hablando de la tesis, y yo dije, mira, yo me quiero graduar. En la mitad del camino, la capacidad de seducción de este tema terminó invadiéndome y terminé disfrutando la tesis como un proceso personal y como resultado de una deuda personal que yo tenía conmigo para entender esto del liderazgo femenino y esto que yo venía haciendo, finalmente qué había detrás, qué podía yo aprender de mujeres exitosas, que además de todo fuera un potencialismo para seguir desarrollando mi carrera. Finalmente el proceso resultó tremendamente satisfactorio y disfruté cada párrafo y cada interacción contigo. Tengo que agradecerte enormemente eso porque más allá de mi crecimiento profesional, pues hubo un crecimiento personal ahí tremendo. Y mi pregunta va en un sentido un poco futurista y especulativo, y es las organizaciones y las instituciones. Tenemos una responsabilidad clarísima y contundente frente a este nuevo país que vamos a tener, o sea, el país del conflicto. ¿Cómo ves el rol del liderazgo femenino, incluyente, como un referente, como una participación en esa construcción del nuevo país? ¿Qué responsabilidad tenemos desde las organizaciones y por supuesto particularmente las mujeres en esa construcción, en ese desafío? Mira, tenemos un rol enorme y felizmente hay muchas mujeres participando en eso. Escuché el otro día en un foro que asistí en ESCOL que varias mujeres profesionales que estaban trabajando en el tema del conflicto, fundamentalmente abogadas, se fueron a La Habana antes de que se firmara el acuerdo para mirar cómo era la estructura de poder en las FARC. Y contaron unas experiencias fascinantes porque clarísimamente estas mujeres habían estado, además de estar en el norte, completamente sometidas a una estructura jerárquica como la de cualquier ejército. Y las mujeres nuestras que se fueron a trabajar allá, nuestras digo pues académicas, profesionales, empezaron a generarles conciencia, a darles esta información y ellas hicieron así, muy fácilmente, y empezaron a exigir unos cambios en la estructura y en las formas de participación que tuvieron ya unos efectos en llegar a lo que se volvió terriblemente el famoso cuento de, ¿cómo es que se llamó lo del proceso de paz? La equidad de género, no, la ideología de género, que se nos devolvió en contra porque sus grupos reaccionaron como si ahí se estuviera imponiendo una forma de sexualidad que no se menciona por ningún lado y ellos estaban en contra. Entonces todo tiene ancho y largo, ¿no? Pero sí he visto que hay grupos de mujeres que están metiéndose en eso. Y pienso que la maestría en paz tendríamos que meterle mucho más a que tengan en cuenta la dimensión de género. Porque esto se nos termina volviendo, como pasa mucho en la universidad, compartimentos están. Está lo de género, está lo de paz, está lo de educación, está lo de ética. Esos 3 o 4 temas están íntimamente relacionados. Tú en ciencias sociales puedes hacer mucho para que esto se haga valer, porque en el libro me entrevistaron a Chloe Rutter, que es una profesora de lenguajes, y ella dice, miren, el liderazgo femenino lo pueden ejercer los hombres, es cuestión de que no se vea como algo menos que lo ejerzan los hombres o que lo ejerzan las mujeres como femenino. Pero ahí hay una oportunidad maravillosa. Hay ya un trabajo andando, es mi pecado. Bueno,
si no hay más preguntas, les quiero agradecer mucho su asistencia, solo por haber aceptado la invitación, y les invito a comprar libros. Estoy seguro que ella estará encantada de firmarlos y dedicarse. Muchas gracias.